Bienvenidos a este primer video tutorial que corresponde a la competencia Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. En esta oportunidad vamos a trabajar la primera capacidad que corresponde a problematiza situaciones. Generalmente cuando salimos al exterior, por ejemplo de vacaciones, una persona común solamente observa aquellas cosas superficiales, imágenes, movimiento, actividades que suceden a su alrededor. En cambio, un verdadero científico se detiene en ver los detalles. De pronto, la formación de las nubes, un ave endémico, es decir, propio del lugar, el efecto que tiene la temperatura sobre las aguas del mar, la formación, la longitud y la frecuencia de las olas, etc. El verdadero científico es minucioso y muy observador de lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿de qué se trata esta capacidad problematiza situaciones? En esta unidad serás capaz de plantear preguntas sobre hechos y o fenómenos naturales de tu entorno. Interpretarás situaciones dando posibles explicaciones que te permitirán formular hipótesis. ¿Qué estrategias vas a realizar para obtener un mayor detalle de lo que sucede a tu alrededor? En primer lugar, explorar el fenómeno, utilizando los 5 sentidos. Concentra tu atención en los posibles cambios en el fenómeno. Donde hay un cambio, usualmente hay una causa presente. No solamente utilizar los 5 sentidos, también debes recurrir a instrumentos de medición, de tal manera que obtengas datos más precisos de aquello que estás investigando. Para plantear un problema, tienes que proponerte y plantearte preguntas. Ejemplo, si estás observando el crecimiento de las plantas de maíz, podrías preguntarte, ¿qué factores afectan el crecimiento de las plantas de maíz? Seguramente te estás haciendo muchas preguntas y todas esas preguntas, van a ir surgiendo y tú tienes que ir eligiendo aquella que es más precisa. La primera, ¿qué factores afectan el crecimiento de las plantas de maíz? Te va a dar muchas respuestas. La segunda, ¿qué factores del proceso de la fotosíntesis afectan el crecimiento de las plantas de maíz? Vas a reducir un poco esas posibles respuestas de tal manera que tu indagación sea más específica. En la tercera, ¿la luz y la temperatura afectan al crecimiento de las plantas de maíz? Ahí vas a analizar 2 factores, la luz y la temperatura, y su efecto en el crecimiento de las plantas. En la B, ¿qué cantidad de agua favorece el crecimiento de las plantas de maíz? Te das cuenta, es una pregunta más específica. Una quinta, ¿el agua favorece a la velocidad del crecimiento de las plantas de maíz? Va a ser más sencillo indagar únicamente el efecto que tiene el agua sobre el crecimiento. Entonces, recuerda que al formular la hipótesis debes considerar variables observables que puedan ser manipuladas o medibles. Por ejemplo, la variable dependiente puede ser medida de diferentes formas. Tú puedes medir la cantidad de agua utilizando una jarra medidora. Tú puedes medir la temperatura utilizando un termómetro. Tú puedes medir la longitud de la planta utilizando una cinta métrica. ¿Qué es la hipótesis? Acá tenemos 2 definiciones. La hipótesis es la suposición o explicación previa que se tiene sobre un hecho o fenómeno. Otra definición nos dice que la hipótesis es un enunciado, una oración, que se realiza de manera previa al desarrollo de una investigación. En una hipótesis vamos a encontrar variables. Estas pueden ser de 3 tipos: independientes, dependientes e intervinientes. Recuerda que las independientes son aquellas que provocan un fenómeno, la causa de un fenómeno,
y generalmente las variables independientes pueden ser manipuladas. Es decir, por ejemplo, si quieres utilizar el agua, ¿no?, la cantidad de agua para determinar el crecimiento de una planta, tú vas a determinar el tiempo de riego o la cantidad de agua que vas a ir aplicando a tu experimento. La variable dependiente, en cambio, son los factores que resultan del problema, el resultado, el efecto del problema. Y estas variables generalmente pueden ser medidas. En el caso de la hipótesis que proponíamos de que la cantidad de agua puede producir el crecimiento de la planta, el crecimiento de la planta sería la variable dependiente. Y las intervinientes son todos aquellos factores, ¿no?, que han ido modificando aquel resultado esperado. Entonces, para nuestra hipótesis, la cantidad de agua afecta el crecimiento del maíz, ¿cuál sería nuestra variable independiente? El agua. El agua es el causante de que crezca la planta. ¿Cuál sería la variable dependiente? El efecto, el crecimiento del maíz. ¿Y cuáles podrían ser aquellas variables intervinientes que de pronto han modificado el resultado que esperábamos? Quizás el tipo de suelo, la cantidad de luz, etc. Vamos a formular hipótesis y ustedes van a determinar las variables. Para la primera pregunta, ¿el agua disuelve todas las sustancias? Tenemos una posible hipótesis. El agua tiene una gran capacidad de disolución de todas las sustancias líquidas. Vas a tener que determinar la variable independiente y la variable dependiente. Segundo ejemplo, ¿qué efectos produce el calor en los cuerpos? Formulemos una hipótesis para esa pregunta. El calor produce cambios en el estado físico de los cuerpos. Determina la variable independiente y la dependiente. Y el último ejemplo, ¿cómo afectará la práctica al rendimiento de un atleta en los 100 metros planos? Posible hipótesis. Un atleta rendirá mejor en los 100 metros planos si tiene un mayor entrenamiento. También vas a determinar la variable independiente y dependiente. Gracias.